Estamos con Carlos del Frade. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por haber venido. Frente Social y Popular, diputado provincial. Y Julio Paco Garibaldi. Es raro que un Julio sea Paco, ¿no? Julio Francisco. Ah, ahí está la respuesta. Gracias por haber venido también. Gracias por invitarnos, Paco. La idea es intercambiar ideas, debatir un poco sobre la coyuntura y sobre algunas cosas que ciertamente se plantean y son estructurales y se plantean de esa forma. Enhorabuena, en la política santafesina. Así que empecemos les propongo empezar por lo último, por el último episodio fuerte de la política, que fue el mensaje del gobernador ayer a la legislatura santafesina anunciando lo que sería su programa, su plan para el año que estamos transitando. Te pregunto, Carlos, ¿qué reflexión haces de lo que escuchaste ayer? Profundamente contradictorio, porque en realidad, yo estoy convencido que cuando se anuncia, especialmente la ley de narcomenudeo, todo lo que dice conceptualmente sobre cómo el Estado tiene que cuidar a los sectores populares se desvanece en el aire. Y eso realmente nos duele, especialmente a todos aquellos que venimos de una práctica política en donde sí entendemos que la práctica de gente del socialismo está enamorado de otros valores. Y yo creo que Lichi hace rato que dejó de ser socialista. Y eso se expresa en esta adhesión a esta ley que impone primero Estados Unidos, segundo la DEA, tercero el macrismo, y que se impone con algo que el propio Lichi en el Senado de la provincia había rechazado, por los mismos argumentos que vas a escuchar y que por otra parte ya sabés, que es absolutamente inútil para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo, que en las provincias en donde está se duplicó el narcotráfico, se duplicó la cantidad de cocaína que hay, se triplicó la cantidad de metanfetamina, no tiene sentido, llenás de pobres las cárceles, y ahí es donde se desbarranca todo el discurso conceptual que también hizo Lichi, porque evidentemente tiene una cultura en donde, incluso una definición que dio un colega nuestro como Rubén Galassi, creo que dio en la tecla, porque él dice, fue un discurso equilibrado. Eso del equilibrio en un sistema capitalista cada vez más salvaje como el que estamos soportando en la Argentina es muy difícil. No tenés que ser equilibrado. Tenés que desequilibrar la balanza a favor de los sectores trabajadores, a favor de los sectores mayoritarios de la sociedad, porque cuando sos equilibrado terminás jugando para el poder. Y eso me parece que se termina diciendo y marcando cuando en la provincia los sectores más poderosos de esta provincia no pagan impuestos. Y vos le tirás toda la mochila del peso del tarifazo sobre la espalda de los santafesinos, y eso está mal, especialmente para una cultura, insisto, que tiene más de un siglo, como es la cultura del Partido Socialista. Entonces, por eso yo lo que sentía era dolor, mucha contradicción, y especialmente esta cuestión inútil. Ya hay proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado de la Nación para derogar la 26.052, que es la ley de narcomenudeos. De gente rara. Por un lado está el proyecto del senador Pichetto y por el otro lado el proyecto de la diputada Carrió. Son dos figuras que tienen luces y sombras, a veces más sombras que luces, pero que ya están pidiendo derogar porque no funciona. Lo único que hace es castigar a los últimos eslabones de la cadena de comercialización, llenar las cárceles de mamás desesperadas que no tienen laburo y que venden merca porque es lo que le da el sistema. Entonces me parece que no es ninguna oferta de tranquilidad para nuestro pueblo. Y además, como la ley de narcomenudeo supone que la propia policía de la provincia de Santa Fe, cosida y atravesada por la corrupción, socia de las bandas narcos, vaya a combatir a las propias bandas sobre las cuales se socia, es realmente algo que con nuestro pueblo lo lea, va por lo menos a sonreír casi de forma respetuosa frente a ese proyecto que para mí hace desbarrancar todo lo otro que se anunció y sobre lo cual estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con el Plan ABRE? Estamos de acuerdo con el Plan ABRE. ¿Estamos de acuerdo con que haya 7.000 chicos dentro del plan de lo que significa volver a estudiar? Fantástico, nos parece muy bien. Para nosotros tiene que ser 70.000 y por eso decimos dar como una media, dar la vuelta al presupuesto y que haya más para el Ministerio de Desarrollo Social, más para el Ministerio de Trabajo, más para el Ministerio de Educación. Ahí estaría realmente lo transformado. Ley de narcomenudeo que estaba leyendo un informe, se aplica en pocas provincias, en Córdoba, en Buenos Aires, en Salta, en Entre Ríos hasta por la mitad. Hoy sí, hoy empieza a aplicarse en Entre Ríos
está aplicándose en el Chaco. Con una declaración de inconstitucionalidad del juez Ríos, Sí, el juez federal Leandro Ríos. Fueron y vinieron 2 veces los entrerrianos y hoy se comenzó a aplicar. En Córdoba triplicaron la cantidad de detenciones de consumidores en el primer año de aplicación de la ley de narcomenudeo. Tenés, por la ley 26.052, sí, en todas las provincias tenés 60.000 presos. 60.000 presos en 13, porque tiene 13 años de antigüedad esta ley. Sí. Se aplicó en el 2005, hasta hoy tenemos 13 años. 60.000 tipos, fundamentalmente mujeres en realidad, entraron en la cárcel. De ellos solamente los que fueron condenados por realmente ejercer el comercio de estupefacientes, 2%. 2. 2 de cada 100. ¿Sirvió eso para contener el narcotráfico? El año pasado se duplicó la cantidad de cocaína que circula en Argentina, de 7 toneladas a 15 toneladas. Se triplicó la metanfetamina que circula por la Argentina y se consume. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve como control social, llenar las cárceles de pobres y hacer que el negocio grande, el del titiritero de verdad, el que está en el centro de Santa Fe, no en Alto Verde, ese tipo quede absolutamente tranquilo. Carlos de Frade planteaba recién que en un discurso de equilibrio, en una coyuntura donde hay tanta tensión, es contradictorio, digamos, sobre todo para una gestión que se dice socialista. ¿Pensás, Paco, ya un poco conozco tu respuesta, pero pensás que el Lifchi va flotando en esta situación, va tratando de no hacer olas y evitando tal vez dar una vuelta de rosca en este momento? No, yo creo que con todo discurso en general de apertura de sesiones lo que ocurre es algo similar a lo que estamos escuchando. Recién Carlos, con toda su expresión y con la claridad también de los números que tiene en su cabeza, se detuvo en uno de los aspectos del discurso del gobernador que duró 50 minutos. Claramente en un discurso de 50 minutos todos podemos tomar un aspecto sumamente positivo para decir que fue el mejor discurso o un aspecto negativo en función de la valoración de cada uno para decir que es el peor discurso. Creo que lo que claramente el discurso del gobernador tuvo fue una contundencia en cuanto a los temas de actualidad. Por un lado, temas tarifas, marcando muy claramente blanco sobre negro en relación a la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de tomar una medida de quita de subsidios abrupta e intempestiva, sin posibilidad de hacer un gradualismo que permita a los usuarios, pero también a los comerciantes, industriales, ayornarse, adecuarse, prever, ¿no? Anticiparse a lo que va a venir, con un 2000% de aumento del precio del kilovatio en lo que distribuye Camesa, que recordemos que Santa Fe es una provincia no productora, sino distribuidora de energía. Entonces el precio de la energía que le compra Santa Fe aumentó un 2000% desde la época que Cambiemos hasta hoy. Otro tema muy claro que planteó el gobernador tiene que ver, por supuesto, con todo el tema de la seguridad y cómo trabajar en la prevención de la misma. Y en el desarrollo de la industria, en el desarrollo productivo, el desarrollo económico, en la generación de puestos de empleo, y claramente poniendo un tema muy importante como lo que es las consecuencias que genera el neoliberalismo en las políticas públicas y cómo desde Santa Fe hay claramente una mirada contraria a eso. El problema del narcotráfico es un problema claramente federal. Durante 12 años del kirchnerismo se quiso hacer creer que era un problema solamente santafesino. Uno de los aspectos positivos que tomamos de este actual gobierno nacional es reconocer el problema del narcotráfico a nivel nacional. Ahora bien, ¿cómo se lo combate? Hay una cuestión que sin lugar a dudas, esta cuestión del narcomenudeo va a ser un tema de mucha discusión, de mucho debate. Todavía no empezó, ayer el gobernador solamente lo anunció, con lo cual va a ser un tema que hay que estudiar y analizar cuando el Ejecutivo mande sus propuestas. Una cosa que también dijo el gobernador, que recién no escuché, es que claramente las propuestas que mande la legislatura van a ser no para perseguir al consumidor, sino para perseguir a los narcotraficantes. Entonces eso no me parece menor, hay que ver después la letra, pero claramente apuntado en ese sentido. Pero digo, hoy lo que muchos vecinos nos dicen, con la policía que marcaba Carlos recién. Con la regla del juego que tenemos hoy, con la realidad que tenemos hoy, y en el marco, Héctor, del país difícil. en el que vivimos. Pero con la policía que tenés hoy, de la policía y la justicia, digo, porque... tan penetrada por los sectores del narcotráfico y corrompida por esos sectores, pero es raro. Esto para eso, pararnos sobre la realidad. Si quieren podemos hacer una charla de lo que entendemos que debería ser el mundo, y seguro, es válido y es correcto seguro, y es importante. Seguro. A ese deber ser hay que partir del ser. ¿Qué es lo que somos hoy y a qué queremos apuntar? Con lo que tenemos avanzar. Si no hablamos de un idealismo que es importante, que es necesario tener un norte, por supuesto, y lo tenemos, pero también desde dónde partimos. Una de las causas más emblemáticas del enjuiciamiento último fue el desbaratamiento de la banda de los monos. La principal banda, presos ellos, los policías que tuvieron algún vínculo con ellos, también con enjuiciamiento. Digo, no está ninguno preso por narcotráfico. ¿Cómo resolvemos esa situación?
La verdad, yo no soy especialista en el tema, no lo sé. Lo que sí sé es que mucha gente me dice, mira, se tiran la pelota, esto no corresponde a Nación. Nación dice, yo no llego. Bueno, ¿qué respuesta le damos a esa gente para realmente, por ejemplo, la causa de los monos? ¿Qué le decimos nosotros dos, Carlos, que estamos en la política? ¿Qué le decimos a un ciudadano que dice, ¿por qué no hay ningún miembro de los monos preso por narcotráfico? Eso es hoy competencia de la justicia federal. Y la verdad que hasta ahora no se ha avanzado nada. Están presos por otros motivos, no por narcotráfico. Interesante lo que sucede dentro del Partido Socialista, que Rubén Galassi esta mañana se manifestó en contra de la ley del narcomenudeo. La verdad que es un tema para discutir, es un tema polémico, es un tema por supuesto polémico. A ver, creo que hay una cosa muy clara desde la posición que tenemos desde el socialismo, del Frente Progresista, y tiene que ver con no perseguir al consumidor. El consumidor no es un delincuente. Digo, partamos de esa base, eso es un punto de acuerdo que tenemos y que no hay ningún lugar a dudas. Después de ahí, ¿cómo solucionamos el problema de lo cotidiano? Hoy la droga está en todo el mundo, está en la Argentina, está en la provincia de Santa Fe, está en nuestras calles. Vivimos con ella. ¿Es una guerra contra las drogas, como dijo el presidente de la Nación? ¿O también vemos de qué manera mitigar los problemas que genera? Fundamentalmente la venta de la misma. Porque es donde se mueve la plata. Ahí es donde el narcotraficante deja de pensar en el vecino como un sujeto de derecho y es un soldadito, es una persona que es prescindible, que son en general menores de edad, son niños y niñas, mujeres también muchos. Ahora, y fundamentalmente de los sectores es una más cuestión humildes. que trasciende a lo estrictamente, la mirada estrictamente represiva del asunto. Cuando hay una demanda tan consolidada, es porque hay consumidores que han consolidado esa demanda. Y los consumidores no son solamente los sectores más humildes. No, está claro. Si no, estaríamos hablando de un negocio tan millonario. Está claro, los que lavan la plata de los grandes narcos son los contadores, abogados, Grandes empresarios inmobiliarios, grandes empresarios de las concesionarias de autos, etcétera, entre otros rubros. Digo, no hay que algún medio de comunicación. Por ejemplo, ¿no hay que empezar a pensar en la regulación estatal de verdad del asunto? Sí, nosotros lo que estamos estudiando con mucha profundidad. Bueno, vos lo planteaste, discúlpame, Carlos, lo planteaste con algo oblicuo, pero vinculado, que es el aceite de cannabis. El cannabis medicinal. El paso siguiente creo que tiene que ver con esto. Sí. Nosotros apoyamos eso. Y nosotros además estamos estudiando el caso de Portugal. A nosotros nos parece que una de las legislaciones más importantes del mundo es Portugal. Portugal tiene hace 20 años legalizado todos los consumos, pero controlado por el Estado. Entonces eso genera muchísimas opiniones frente a esta situación, porque tenés distintos puntos de vista, también desde los distintos sectores sociales que participan en relación con los consumidores, pero lo cierto es que en Portugal la cosa más o menos funciona y eso es realmente interesante. Después habrá que ver cómo se desarrolla el fenómeno de Uruguay, si vamos a esta cuestión de la legalización fundamentalmente. Yo no me opongo a la discusión para nada, pero sí lo que digo que lo otro, lo que nosotros estamos charlando, es cómo se combate el negocio. El narcotráfico es constitutivo del sistema capitalista. En los últimos 50 años queda claro que petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas son las 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo. Y eso viene de arriba hacia abajo y atraviesa todo lo estatal. Y esta es una gran discusión que nosotros tenemos. ¿Por qué hay tantos integrantes de fuerzas de seguridad penetrados por esto? ¿Por qué de arriba hacia abajo? Y lo que funciona en la calle, lo que maneja el curso de la calle son las fuerzas de seguridad que están en la calle. Entonces el que regula el negocio siempre va a tener que ver con una agencia de protección estatal. Y esto es lo que no se quiere ver. Porque es muy difícil aceptar que nosotros que formamos parte del Estado tenemos socios adentro que están jugando para que no les interese para nada la vida del pibe del cual hablaba Paco. No le interesa para nada. Ahora, eso hay que identificarlo y hay que sancionarlo. La solución tampoco es represiva. La solución pasa por ofrecerle a esos chicos otra cosa en los barrios. Por eso digo, dupliquemos el Ministerio de Desarrollo Social, dupliquemos esos planes, pero no bajemos consignas que vienen de los Estados Unidos, que ya se aplicó en la Argentina y que es un fracaso y lo único que hace es dejarle la cancha cada vez más libres a los delincuentes de guante blanco, a esto que nosotros definimos como los titiriteros, los que jamás van a pisar el pasillo húmedo de una comisaría o el pasillo bien alumbrado de tribunales. Esos tipos, y ahí está la contradicción del Lichi, porque yo específicamente, yo siempre anoto todo lo que dice el gobernador, me interesa muchísimo eso. Entonces venía anotando que era muy interesante lo que dijo sobre el lavado, pero el lavado de dinero a esos delincuentes de guante blanco no lo corres con la ley de narcomenudeo, para nada, al revés.
le dejás la cancha cada vez más libre. Y después la otra cuestión, el que lleve adelante esto va a ser la propia policía provincial, es realmente un problema muy pero muy serio. Ahora, también hay una idea beberiana de la política, de la ética, la responsabilidad y la ética de las convicciones. Hoy más que nada Hoy más que nunca. Hoy más que nada las convicciones. Ahora, está bien, pero... Esa discusión la tuve con Bonfatti hace poquito. Bueno, ahora responsabilidad institucional o desafiar a los sectores poderosos que en esta provincia te echan como perro porque sos un laburante. A Cargill, ¿qué haces? ¿Qué haces frente a Cargill? ¿Le premias todo? ¿Le dejás que pase que siga sin pagar ingreso bruto por una resolución tomada durante la guerra del Paraguay? Vos sos un gobernante que te votó la mayoría de la población porque vos históricamente representaste la bandera del socialismo en la provincia de Santa Fe. A Lichi lo conozco de hace 30 años y representa históricamente eso. Entonces lo que queremos es una actitud valiente, porque lo votó el pueblo de la provincia de Santa Fe. Si es la resignación al pacto fiscal, si es la resignación a la Bolsa de Comercio de Rosario, entonces claramente el que va a sucederlo a Lichi va a ser alguien de Cambiemos. Nosotros no queremos eso, pero para eso necesitamos la ética de la convicción, Paco, no la responsabilidad. Y Paco, y Lifchi está entrampado en la ética de la responsabilidad en este asunto, esto que planteaba Carlos, que es el pacto fiscal, por ejemplo. Creo que o el acuerdo fiscal. El gobernador y todo su equipo de gobierno, y también quienes somos parte de un mismo proyecto político, en mi caso desde la legislatura, tenemos muy clara la realidad argentina y mundial en la que vivimos, las herramientas y las posibilidades con las que contamos de Santa Fe, y en ese sentido creo que en Santa Fe están pasando cosas que no pasan en otra provincia de la Argentina. En materia educativa, recién venimos, y por eso también hoy nos demoramos un rato en llegar hasta acá, con una reunión con gremios docentes, donde reconocen claramente que la realidad de la provincia de Santa Fe en materia educativa es muy distinta y superior a las otras provincias del país. Lo que tiene que ver en materia de salud, Héctor, sabe muy bien, se han inaugurado 3 hospitales públicos de excelente calidad, de primera calidad, solamente en el 2017, no ocurre en otra provincia de la Argentina. Acá, desde que gobierna el Frente Progresista, los miembros de la justicia no se designan a dedo, como sí ocurrió en otro momento en nuestra provincia. Es más, estamos proponiendo que en la futura Constitución, reforma mediante, se jerarquiza el rango constitucional, mecanismo de la justicia que hoy transparentaría mucho más la selección y la remoción de las autoridades judiciales, así como también la renovación de la política. Creo que tenemos una política pública muy clara, que es orientada a los sectores más humildes, a los más desprotegidos, a quienes más necesidades tienen, y por supuesto en el marco del mundo y del país en el que vivimos. La última paritaria docente, se decía que se le impuso al gobierno provincial un techo de paritaria, se demostró en la paritaria que no fue así, que se sortió ese techo, que se rompió ese techo, que se va a actualizar por cláusula gatillo, que es de las mejores propuestas de toda la Argentina. Entonces en un contexto de achicamiento del Estado, como ocurre a nivel nacional, que en la provincia de Santa Fe, lejos de eso, lo que se haga sea cada vez garantizar más derechos, los equipos de ESI, de Educación Sexual Integral, se desmantelan en todas las provincias, Héctor. Acá en Santa Fe, al contrario de desmantelarse, en la última paritaria, en la anterior paritaria docente, no en la última, sino en la anterior, y esta se volvió a revalidar, los equipos de ESI van a entrar en un sistema de garantizar su continuidad y de no precarización. Entonces no se los desmantela, al contrario, se los refuerza. Bueno, y así podemos enumerar distintas políticas públicas. Que hay problemas, claramente, lo sabemos, lo vivimos, nos chocan, nos pegan de manera directa. Acá en Santa Fe los problemas no se esconden debajo de la mesa, se ponen sobre la mesa, se discuten, se debaten y hay un gobierno que da respuesta. ¿Ayer Lichi se bajó de la posibilidad de ser candidato a gobernador en el 2019 o hizo una finta a lo Messi respecto a no me importa tanto esto, sino que me importa más lo otro? Yo nunca escuché que haya dicho que iba a ser candidato. Nunca lo escuché decir eso. Siempre lo escuché decir que es necesario reformar la Constitución de la provincia. Ayer fue también lo que me dijo. gustaría gobernar por segunda vez la provincia, lo hemos escuchado. El gobernador siempre fue muy claro. A ver, siempre está la discusión, ¿no?, con respecto a la reelección. Si el leitmotiv de reformar la Constitución es la reelección del gobernador. Que no me parece para nada ningún cuco, digamos. No es algo negativo de por sí. No es algo negativo de por sí. Creo que claramente hay una cuestión de que estamos priorizando garantizar derechos en la futura Constitución por sobre cualquier ambición personal, política o de algún espacio político.
Eso está claro, Héctor. Tenemos una constitución de 56 años de historia. Junto con Mendoza somos la única provincia que no modificó su constitución desde la vuelta de la democracia a esta parte. Creemos que estamos en mora en ese sentido, y para nosotros reformar la constitución es garantizar derechos a los trabajadores, garantizar derechos que tengan que ver con la igualdad de géneros, garantizar la renovación en la política, la transparencia en la política, el cuidar las empresas estatales que tenemos para que no se privaticen mañana con alguna decisión de algún trasnochado. Entonces digo, eso es lo que nosotros nos moviliza a reformar la Constitución. Si el actual gobernador puede o no puede ser reelecto, es una discusión que siempre lo que planteamos tiene que ver con que las convenciones constituyentes definan eso. Sí creo personalmente, y políticamente en el espacio en el que estamos, que es justo, es necesario, es importante que el gobernador pueda tener derecho a una reelección. Totalmente. Así como también acoplar eso a todos los otros cargos electivos, porque nosotros hoy con Carlos como legisladores podemos ser reelectos indefinidamente, un intendente, un presidente comunal puede ser reelecto indefinidamente, un concejal lo mismo, y un gobernador nunca. Que todos los cargos electivos tengan una reelección y solo una es renovar la política, y me parece que es muy sano. Y después, si el actual puede o no puede, yo creo que hay quienes, al contrario diría yo, hay quienes han planteado no a la reforma de la reelección por miedo al gobernador, casi como proscribiendo al actual gobernador. Digo, no es ninguna motivación por el cual eso pueda obturar un tema tan importante. ¿Cómo le explicamos a la gente que está mirando ahora a la Cámara? No se reforma la Constitución por miedo a que el gobernador tenga la posibilidad de reelegirse, que se lo reelija. Que a un ciudadano le digamos eso, la verdad, a mí me da ¿Y por qué ocultarlo, Paco? Porque yo he hablado con muchos dirigentes del Partido Socialista que me han manifestado en off la intención inocultable de que Miguel Lifchit sea reelecto en el 2019, o por lo menos candidato. No veo ninguna cosa atroz en esa intención. Yo creo que acá, precisamente, está como el buscarle el doble sentido, porque no se puede entender alguna cuestión muy clara, que tiene que ver con que no hay nada oculto por detrás. Si el actual gobernador puede o no puede ser reelecto, eso será decisión de la Convención Constituyente. Se puede establecer que el gobernador tenga reelección, y en esa misma Constitución puede haber una cláusula transitoria que diga no regirá para el actual gobernador. Te pregunto. Y se zanja la discusión. Pero te pregunto, ¿no llegás a la Convención Constituyente contando todos los porotos y que te den los números? Es que el convencional se elige por voto de la gente. Está bien. La gente elige a los convencionales. Está bien, pero nosotros nos podemos presentar. Podemos quedar los tres afuera. Pero el consenso previo, anterior, el eslabón anterior, no llegás contando los porotos y decís, bueno, por lo menos acá tengo consenso de avanzar sobre estos puntos y además posiblemente sobre el de la reelección. Y yo en todo el ámbito que he escuchado al gobernador, que tiene posibilidad de algunas reuniones con él, en el marco también de otros actores, siempre dijo, eso no puede ser nunca algo que obstaculice reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Acá no hay un sueño individual por sobre una grandeza colectiva, al contrario. La verdad que si reformamos la Constitución no va a ser patrimonio ni obra de un gobernador, nos va a quedar para la historia de todos los santafesinos. Carlos, ¿cómo lo ves? Hermosa la discusión de la reforma constitucional. A mí me encantaría discutir la reforma constitucional. Y me gustaría tener una reforma constitucional amplia, total, general, que se discuta de forma general y no parcial. Se lo decía el propio gobernador de la provincia cuando nos citó en una reunión que tuvimos en Rosario. Nosotros queremos una reforma total. Queremos que tenga la mayor legitimidad, y para nosotros la legitimidad se da por la participación de nuestro pueblo. De hecho, con Paco somos testigos de lo que es la discusión de la Ley Provincial de Educación, que ya nos lleva un poco más de 2 años en tenerla. ¿Por qué? Porque queremos darle la mayor legitimidad, porque él es garante como presidente de la comisión que se escuchen todas las voces y nos damos tiempo y demás cuestiones. Entonces yo le ponía ese ejemplo al gobernador, que la cuestión, a mí me preocupa más la legitimidad. ¿Cómo hacemos realmente para que la Constitución, que para mí define la vida cotidiana del que vive en Gato Colorado o del que vive en Venado Tuerto, realmente esté en el interés del que vive en Venado Tuerto y del que vive en Gato Colorado? Y esa legitimidad se lo da para mí el grado de participación, y ese grado de participación sí depende de los tiempos. Cuando en el 2016 vino el debate por la reforma y que me parecía que era el momento adecuadísimo de llevarlo, la realidad nos llevó puesto. En aquel momento fueron las movilizaciones del Rosario Sangra. Eso sepultó en aquel momento la idea de la reforma. Y yo le decía al gobernador en ese momento, ¿cuál era el problema? Y la legitimidad, en aquel momento sentimos, los sectores de la política, que no podíamos debatir de otro tema mientras existiera esta
cuestión de este bramido de esa casi demagogia punitiva que nos quisieron meter con Rosario Sangra, pero que había que atender de alguna manera, y entendíamos que había que atender, pero aquello lo sepultó. Hoy decimos, el problema de la legitimidad sigue estando. En 1921, cuando se hace la famosa reforma de la Constitución del 21, que nunca se aplicó porque era absolutamente progresista, en ese proceso empezó en marzo de 1921. Año 1921 estaba Luciano Molina como gobernador. Luciano Molina, sí. Y en 1921, fíjate lo que ocurre, en 1921 empieza el proceso de la discusión por la reforma constitucional y termina en octubre. Son 7 meses, con una realidad, por supuesto, menos dinámica, con menos población, pero se dieron el tiempo para una constitución que al final no se terminó aplicando en la provincia de Santa Fe. La cuestión de la legitimidad a mí me preocupa mucho. Si se da, si tienen los votos suficientes, la verdad que sería muy interesante discutir la cuestión de la reforma. Si quieren la reelección del gobernador, para mí empezaría por, entre otras cosas, además de señalar la responsabilidad del gobierno nacional del tarifazo, que es efectivamente así, que el gobernador haga lo suficiente para que, entre otras cosas, no caiga todo, no salga todo del bolsillo del santafesino. Se puede hacer, para mí sí. Seguimos insistiendo en un fondo de equidad impositiva, cobrándole a los que no pagan impuestos en la provincia. Eso es fundamental. Y ahí nosotros vemos el tema. Si Lichi lograra eso, si Lichi lograra que realmente esta cuestión de lo que tiene que ver con la inclusión de los pibes, en lugar de 7.000 sean, no 70.000, el triple, yo creo que la reforma viene sola. Y le viene sola la cuestión de la reelección. Pero si la política de hoy es aplicar las políticas, la ley de narcomenudeo, aceptar el pacto fiscal sin saber a cambio de qué, sin tener ni siquiera una fecha de cobro real de la famosa deuda que tienen para con nosotros de 50.000 millones de pesos, políticamente Carlos, se achica en el pacto fiscal, al contrario, quedó establecida la fecha para el pago. 31 de marzo. Quedó establecida la fecha de la propuesta. Claro. Y la propuesta está ahí, pero el otro día el gobernador lo dijo muy claro, ayer Sí. Lo dijo muy claro, que la propuesta va a haber una devolución de esa propuesta y en caso de aceptarse, vamos a ser los legisladores los que la aprobemos. No, eso estaba claro, pero lo que quedó Creo claro que precisamente que él firmó, una de las cosas del pacto fiscal fue poner una fecha límite en la cual el gobierno nacional tiene que tener una propuesta de pago de 50.000 millones. No la hizo porque el gobierno de la nación hizo efectivamente lo que iba a hacer, no nos iba a dar bolilla. Y en el medio hizo una propuesta que yo creo que es insuficiente y pobre y hay que mejorarla. Claro, y lo que quedamos nosotros como santafesinos con la imposibilidad de manejar nuestra principal herramienta de recaudación, que es ingresos brutos, aplicar esas políticas que aplica el gobierno nacional a través del consenso fiscal, que para mí achica la posibilidad, por ejemplo, de que en lugar de que pague el pueblo de la provincia, empiecen a pagar sectores que no pagan. Yo creo que ahí, en ese grado de lo que nosotros llamamos capitulación, está la imposibilidad de lograr una resonancia política, una credibilidad política, una legitimidad política, que el gobernador se lo tiene por sus votos, pero que no lo está mostrando en estos momentos. Pero con el consenso fiscal lo que se hizo, Carlos, fue dar una estabilidad en ingresos brutos, fundamentalmente a aquellos que pagan menos ingresos brutos. Saglione... la alícuota, la modificación de la alícuota depende de la legislatura, depende de nosotros, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con también, en este momento de mayor presión económica por sobre todo los sectores, fundamentalmente los más chicos, los más con mayores dificultades, ingresos brutos para el sector comercial, generador de mano de obra por excelencia, los pequeños y medianos comerciantes, que son los que en un momento dificultoso no pueden reducir personal porque tienen 1 o 2 personas, no tienen muchos más. Bueno, aliviar esa carga y dar una previsibilidad de un par de años. Es eso, es dar la posibilidad de prevenir. Yo creo que se va a aumentar la tasa, el porcentaje de ingresos brutos de acá a un tiempo. Es eso. El tema es que justamente la cuestión impositiva para nosotros, al quedar atado con las disposiciones nacionales, lo que hace otra alternativa es también. no cobrarle a los sectores más poderosos de la provincia. Ese es el tema, Paco. No puede ser que el almacén de acá a la vuelta esté pagando lo que paga en ingresos brutos, aunque se mantenga la tasa que lo que paga, y sectores como Cargill de 200.000 pesos por minuto de facturación no lo pague. No tiene sentido, está mal. Y eso vos lo sabés que está mal. Pero eso es una cuestión también que hemos propuesto modificar en reiteradas ocasiones, o también todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Con la industria, fundamentalmente las que más facturan. Sí. Acá estamos hablando también de un sistema tributario provincial escalonado, donde no sea la misma tasa para todos los contribuyentes. El sistema tributario que por supuesto que a partir de un determinado monto sí. de facturación anual se incremente la alícuota, es decir, quien más tiene que más pague. Ojalá, pero no se está dando eso.
porque te pasa también con los subsidios cruzados con el agua, con la empresa provincial de la energía, en donde vos ves que el esquema tributario en la cuestión, por ejemplo, del agua, cuando hicimos la audiencia pública en el agua, o en la audiencia pública que fuimos de la EPE, veíamos eso, y que Estíbal en aquel momento nos confesaba que no es que, como se dice habitualmente, la energía en la provincia de Santa Fe es la más cara de la Argentina. No, él demostraba que no es verdad eso. Pero sí lo que decía Estíbal era que los sectores de mayores recursos pagan en la provincia de Santa Fe una luz más barata que los otros sectores en otra provincia. Y pasa lo mismo con el litro de agua. El litro de agua pagan igual una gran empresa que recauda muchísimo dinero que cualquier vecino de Santa Rosa de Lima. Y eso está mal. Hay un esquema absolutamente concentrado, distorsivo, que termina siendo un subsidio cruzado. Los sectores populares terminan subsidiando a los sectores más concentrados. Pero hay 200.000 usuarios con la tarifa social. Con la tarifa social. Sí. Y fundamentalmente también apoyados por el gobierno provincial, claro, para que tengan la tarifa social, sí, y para que tengan también garrafa de gas subsidiado, que eso también viene de Nación. Totalmente. Digo, pero vos recién comparabas, Carlos, el tramo más alto de la luz con respecto no a Santa Fe, sino a otras provincias. Exactamente. Viste que se dice como leyenda que la energía de Santa Fe pero es más cara escucho que los cordobeses dicen lo mismo de Córdoba, la Entre Ríos. En este momento el problema de tarifa es un problema federal, sin lugar a dudas. Por la cuestión de los subsidios. La cuestión de los subsidios, claramente, que el gobierno nacional lo que dijo fue... el gobierno provincial frente a eso? Bueno, yo creo que se está haciendo algunas cuestiones. Tarifa social es una, y lo que propuso el gobernador fue, a ver, quienes hablan de que la EPE es deficitaria, vamos a abrir la empresa para que todo el mundo lo pueda ver. En momentos, en momentos, la EPE. Pero por supuesto, absolutamente. En momentos donde se pone en jaque en discusión, determinadas discusiones, abrimos el juego a la gente, que la gente Muchachos, vea cuál es la matriz de me costos. quedan 2 minutos. Sí. Les propongo en 1 minuto una pregunta media venenosa. 1 minuto cada uno. Y empiezo por Carlos. ¿Dónde notás la diferencia de la gestión provincial con la gestión nacional? Y en gente como Paco. Yo creo en gente como él. No creo más en otros dirigentes. No puedo creer en una dirigente que diga: hay que admitir que los pueblos han sido derrotados por el capital financiero. Siciliani cuando fuera diputado. Sí, no lo puedo creer. Duele mucho esas declaraciones. Porque las banderas del socialismo son banderas extraordinarias, hermosas, que más que nunca deberían pelearse y combatirse desde el gobierno. No. Yo lo que veo en la gente joven, yo sigo creyendo muchísimo, pero yo creo sinceramente que hay otros sectores que por unas cuestiones personales se atan a cuestiones que van en retroceso de lo mejor que ha tenido históricamente el socialismo en la Argentina. Insisto, la ley de narcomenudeo para mí no es una cuestión solamente de qué hacemos con el narcotráfico, es una definición de quién es el que va a pagar el costo del negocio del narcotráfico. Yo creo, insisto, en sectores como lo que representa Paco, y lo creo y lo veo sincero. ¿Y vos, Paco, cuál es la diferencia entre el modelo Santa Fe, que es como una gran consigna que tiene 12 años, y el modelo Macri? Creo que son muchos sectores. Creo que el gobierno nacional es un gobierno insensible a la realidad social. Es un gobierno que toma decisiones desde el poder concentrado porteño, por primera vez un establishment porteño como nunca antes en la historia de la Argentina, gobierna este país, y decisiones que de ninguna manera piensan cómo cada punto de una tasa, cada decisión, cada decreto que se firma, cada medida que toman, impacta en la gente. Y esto pareciera algo trillado, y me cuesta decirlo porque pareciera que es algo que todo el mundo dice. Y la verdad que lo dice todo el mundo porque es así, y hay una insensibilidad social muy grande de parte de este gobierno nacional versus lo que pasa acá en Santa Fe, que detrás de cada expediente, de cada decisión, hay personas, y eso se ve todo el tiempo así. La verdad que también este gobierno nacional sus propias medidas se lo están llevando puesto, porque vivimos un momento en el cual la mayor corrida financiera en la historia de la Argentina, con $3.000 millones en tan solo 3 días, para mantener un precio del dólar que, no pudiendo contenerlo, tienen que aumentar las tasas de la LESBACS, cada vez destinando más recursos del presupuesto nacional en la timba financiera. Decíamos hoy en la Comisión de Educación, antes de empezar, 250.000 millones de pesos del presupuesto nacional destinados tan solo en el 2017 en LESBACS, versus un presupuesto de salud, por ejemplo, nacional de 160.000. Locura. 250.000 timba financiera, 160.000 salud. Bueno, un gobierno totalmente insensible a la realidad de las personas,
que lamentablemente está pasando lo que no queríamos que pase, que le está yendo muy mal. Gracias a los dos por haber venido. Carlito, muchas Muchas gracias. gracias. Y Paco, muchas gracias de verdad.